Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y ya estamos de regreso para nuestra segunda hora de Comunicarte de viernes. Y estamos con el colega académico de la Facultad de Comunicaciones de UNIAC, el doctor Ignacio Reyes. Hola, Alto, ¿qué tal? Aquí estamos, ¿cómo estás tú? Súper bien, pues. Feliz. Llegó el otoño. Y te ves como con frío, y eso que bajé, No, subí la temperatura acá, aquí. por fin. Sí, qué rico. Y parece que va a llover. Ojalá. Cerraron el paso de los Libertadores. Para esta noche. Parece que sí. Mira, oye, una de las cosas que tú has investigado como académico investigador tiene que ver con los imaginarios sociales. Correcto. Y una de las cosas que yo hago en mis talleres explico la diferencia, que esto es una idea que está muy dada, muy presente, que la realidad se construye entre el dato y el relato. Uh-huh. Y una alumna muy astutamente me dice, pero profe, por lo que usted está diciendo en este momento, el relato pesa más que el dato. Y yo, yes, en ese mundo vivimos. Sí. Pero ese relato se construye a partir de una consistencia de discurso, ¿no? Que va cambiando el sentido común de la época y de las personas. Y eso es a través de la construcción de imaginarios sociales. Hablemos del concepto. Mira, el concepto en sí nace el siglo pasado, como por ahí en 1960, 64, Cornelius Castoriadis es quien inaugura este concepto. O sea, cuando hoy día hablamos de imaginarios sociales, gracias a él, digamos. Si bien antes, no sé, Maquiavelo también decía, oye, ¿cómo podemos controlar, manipular, ¿no?, a las masas, ¿no?, a través de grandes ideas? Pero el concepto en sí no aparece hasta el siglo pasado, allá con Castoriadis en Francia. De hecho, él es muy interesante en el sentido que en el mayo 68... una de las frases, ¿no?, que se rayaban todas las paredes de Francia era la imaginación al poder. Y es una frase que él propone en uno de unos textos muy chiquititos, en unos boletines que se llaman Socialismo y Barbarie, donde escribía con Claude Lefort, con Lyotard, Eckhart Morin, ¿no? Entonces, el concepto de imaginario social nace allí, nace con él, y con una obra magnífica que es la institución imaginaria de la sociedad. Ahora, esto ha ido pasando, ¿no? A ver, hay distintas corrientes que trabajan los imaginarios sociales, etcétera. Y hoy día te podría decir que hay dos grandes vertientes, dos grandes corrientes que trabajan la noción de los imaginarios sociales en plural, digo, ¿no? Que es una de esta banda, la de Cornelius Castoriadis, donde todo es posible, la imaginación puede crear lo nuevo radical, nuevas formas, ¿no? Y otra que es un poco más conservadora, que dice, sí, el ser humano puede crear, pero ojo, atención, que hay una suerte de estructuras, ¿no? Una estructura figurativa, que ahí están los arquetipos y los motivos míticos. ¿Cachai? Entonces, hoy día hay una suerte de tensión epistémica entre estas dos grandes corrientes. Acá en América Latina ha tenido un triunfo, diría yo, Castoriadis, tanto en Chile, Argentina, Colombia. En Brasil son muy durandianos, trabajan esa corriente de Gilbert Durán. ¿Por qué? No sé, pero el vínculo entre Brasil y la escuela del Círculo de Érano es gigantesca. O sea, Círculo de Érano, entiendo toda esta corriente que trabaja Gilbert Durán, de los arquetipos, que se nutren de Jung, de Bachelard, y allí, ¿no? Y, a ver, yo creo que para hablar de imaginarios sociales... Pero yo no encuentro que sean contradictorias, Ignacio. Son complementarias. Sí, pues. Son complementarias. Mira, a partir de lo que tú dices es súper interesante, porque en el libro matriz, ¿no?, de esta cuestión, que es la institución imaginaria de la sociedad, en la segunda parte tiene dos grandes apartados donde Castoriadis al inicio, ¿no?, bueno, él viene de una corriente marxista, estuvo en las Juventudes Comunistas en Grecia, luego en Francia, pero luego se distancia del materialismo. ¿Sí? Y allí en toda esa primera parte, en el primer volumen, hace un análisis del materialismo histórico del marxismo, y la segunda parte es donde hace ya un trabajo más profundo de la imaginación y lo imaginario. Y en esa parte escribe una nota al pie magnífica. Dice, no me pregunten por qué, ya en Sumeria habían un orden social, ya había un orden, ya habían sacerdotes, habían burgueses, habían pobres, burgueses en el sentido ricos de esa época, ¿no? Sí. Prostitutas, esclavos, etcétera, etcétera. No me pregunten por qué. Y más adelante, si uno da un salto y viene a esta corriente más arquetípica, durandiana, Durán te diría, efectivamente, porque la vida es así. ¿Y por qué es así? Porque el ser humano tiene una estructura figurativa que hacen que el mundo se construya de esa manera. Del relato, básicamente. Nosotros necesitamos relato para habitar el mundo. Ahora, te tiro un nombre más, y ahí la gente espero que esté anotando todos estos autores. Estoy pensando en Harari, que Harari habla de
la realidad objetiva, subjetiva e intersubjetiva, Sí. ¿no? Y claro, la objetiva es lo que es, existe la gravedad. Sí. Pueden los terraplanistas decir que la Tierra es plana, pero la Tierra es redonda, sorry, ¿no? Como, no importa lo que diga, es. Sí. Luego, la subjetiva es cómo habitamos el mundo nosotros, cómo lo sentimos, y está cruzada, por supuesto, por muchas cosas que nos están pasando a nosotros. Pero la intersubjetiva, a propósito de lo que dice, Harry señala que es los acuerdos que tomamos para habitar la realidad, que tiene que ver, por ejemplo, con los límites territoriales, con el valor del dinero, Ajá. con cómo administramos el poder, etcétera. Y ahí, de nuevo, el relato tiene un montón de Sí. poder Sí, para sí, que podamos sí. decir, por ejemplo, los nacionalismos. Sí, bueno, son narraciones, ¿no? Sí. Para Harari dice son narraciones y que finalmente son las narraciones las que estructuran las sociedades. De hecho, en Sapiens, ahí en la primera parte, él señala, a ver, ¿por qué personas que no nos conocemos, que vivimos en un mismo territorio, podemos ir a luchar por la misma causa? Claro. ¿Ya? Es porque hay un relato, hay un imaginario que me impulsa a ir a luchar por esa causa. Mira, a partir de lo que estáis diciendo, hay que entender que el ser humano, bueno, nos vamos a meter ahí como a la antropología de la comunicación, el ser humano es mitos y logos. Ujú. ¿Ya? Es dato y relato, Sí. ¿no? Es concepto puro y narración profunda. Es decir, el ser humano no puede escapar de esta dualidad de mitos y logos. Y de hecho, en nuestro cotidiano, ¿no? El hecho de que tú y yo hayamos decidido trabajar en esta universidad es a partir de un relato que nosotros nos dijimos de este es un buen lugar para mí en este momento porque las características de la universidad, las mías, para la universidad apoyar este proyecto, es decir, bueno, nosotros como institución creemos que, etcétera. Sí. Pero, eso para dar un ejemplo y para que la gente se A imagine ver. ahí donde esté, diciendo, claro, yo también, o sea, especialmente, y esto lo dice, siempre lo digo en clase, especialmente cuando te enamoras, ese es puro relato, porque no conoces a la persona que tienes enfrente, tú estás puro proyectando. Entonces te estás inventando un cuento respecto a esta persona que vamos a ver si es verdad, no sabemos. Pero eso está pasando mucho hoy día en los liderazgos políticos que en términos objetivos nos están llevando a la debacle. O sea, como no hay otra manera más elegante de ponerlo. O sea, la guerra en Irán es un problema serio para todo el mundo y los bolsillos de cada ciudadano de este planeta. Sí. Y eso está sostenido en un relato. Sí, sí, está sostenido un relato. Es que no me puedo ir del amor. Te golpeé. Y yo siendo tan política dura. Vamos a la guerra después, pero vamos primero al amor. No, es que es muy interesante lo que estás diciendo. Porque tú decías, ahí es puro relato. Sí, po. ¿No? Efectivamente que es puro relato. Y ahí eso tiene un sentido que hay momentos, esto lo explicaba magníficamente Lluís Duc, que para mí uno de los grandes intelectuales que conocí en el último tiempo, un monje de la abadía de Montserrat, que falleció en el año 2018. Él trabajaba, él era un antropólogo y filósofo, y era un antropólogo de la comunicación. Ujú, Y él es el que plantea la idea de mito y logo. ujú. Y en esta noción de mito y logo decía, si uno cae, ¿no?, netamente en el mitos, entra en un estado de locura. Si uno cae netamente en el logos, entra en un estado también de locura. Sí. ¿Vale? En el caso del amor, como tú decías, ¿no? Cuando uno Bueno, hay dice, quienes dicen que es un estado de un estado de locura. Dice, oye, me enamoré con locura. Ajá, Los franceses dicen, je suis tombé Sí. amoureux. Yo caí Sí. en el amor. sí. ¿Vale? El coup de foudre, ¿no? Sí. Como el choque brutal. Y eso tiene que ver con lo que tú decías, que hay un momento en que el dato, lo racional, el logos, digamos, cae, se derrumba o queda oculto, ¿no? Como unas pequeñas brasitas. Pero el fuego total es netamente el relato. Sí, po. ¿Vale? Eso Dice- es lo que nos impulsa. Hay un libro hermoso de Rosa Montero que se llama La insoportable idea de no volver a verte. No, la ridícula idea de no volver a verte. En donde ella en una Wow. parte dice, sí, es precioso el libro, es una biografía ensayística sobre Marie Curie, el duelo, que es el que está viviendo Rosa Montero cuando escribe el libro, y entre muchas cosas dice, ¿de qué nos enamoramos cuando nos enamoramos? Y dice, bueno, las mujeres vemos unos ojos almendrados, una cabellera, un cuerpo, pero ya, ¿qué hay ahí? Son elementos, ¿cachai? O sea, yo veo un moreno barbón y coñam. Pero realmente, ¿qué estoy viendo? ¿Qué sé de eso? Y uno dice, bueno, esta persona tiene todas estas características y las tiene realmente. Entonces la desilusión viene de lo que el otro es Ajá. frente a lo que nosotros nos imaginamos que es. Y ojo, esto también cae en la política. Sí, que cae en la política. Oye, pucha, qué interesante este tema, porque, a ver, si seguimos en esta línea del relato, y si comenzamos con los imaginarios sociales y ahora vamos a saltar a la política,
hay que entender qué son los imaginarios sociales, que no lo hemos definido. Ahí estamos todavía Ahí en estamos. eso. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutitos. A ver si llegamos. No, sí, mira, los imaginarios sociales, como poner aquí una definición sobre la mesa y empezar ahí a dar vueltas sobre esa definición, los podemos entender como que son ideaciones, son los miedos, los sueños, los valores, las esperanzas de un pueblo y que se comparten socialmente. ¿Vale? ¿Te das cuenta que no son imágenes? O sea, no es una imagen concreta, son ideas, son grandes narraciones, ideaciones, cosmovisiones, ¿no? Que comparte un determinado pueblo en un momento determinado. Pero que puede ser o no cierto. Yo creo que Claro, eso es importante, claro, porque, por ejemplo, con el Make America Great Again, es como ya, ¿en qué momento América fue grandioso? En ese imaginario. ¿Cuál es la referencia? Y eso es una fantasía, es una invención. No hay un momento en que Estados Unidos haya sido por ejemplo, no hay un momento que Estados Unidos haya sido solo blanco. No lo hay. Que es parte de lo que se sostiene en este movimiento. Sí. Entonces, pensaba más radicalmente en el discurso del nacionalsocialismo alemán en los 30, como hablemos del gran imperio germano, es como, pero señor, nunca hubo un gran imperio germano, porque no existía Alemania para empezar hace solo 50 años, ¿no? Sí. Entonces, también la construcción de los imaginarios puede ser perfectamente mítica, pero que termina siendo realidad. En eso tirando nombres, los profes aquí. Estaba pensando en Marc Ferraud, que él dice que los imaginarios también son historia, porque movilizan la historia. Sí, movilizan la historia, seguramente. Estoy convencido de eso, y al mismo tiempo son sancionadores. Los imaginarios sociales tienen la capacidad, la cualidad de definir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo. ¿Vale? Es decir, los imaginarios sociales te ponen unos márgenes. De hecho, ahora que veo tus lentes, vamos a hacer la metáfora, ¿no? Los imaginarios sociales son estos lentes que te permiten ver, intervenir la realidad. Sean o no sean ciertos. Correcto. O sea, puede que no haya vidrio en estos lentes. Correcto. Son como es como una capita que llevamos, es como ese pez en el agua, ¿no? Que está nadando allí, no sabe qué agua, nosotros nos movemos en una cadena, ¿no? En una estructura gigante, en un gran tejido de imaginarios sociales que a veces no lo reconocemos. Y por eso ahí es que hay que hacer un trabajo hermenéutico, interpretativo, ¿no? Ir a acabar los discursos tanto políticos, religiosos, intelectuales, y ahí vamos encontrando estos imaginarios que estructuran las sociedades. O sea, digamos que hay un salto trascendental entre el imaginario de la Edad Media y el imaginario de la modernidad. Sí, pero también ahí entra, Ignacio, volviendo como al presente, ¿no? Porque también para que la gente pueda darse cuenta de que, oiga, aquí está mucha conversa aquí al otro lado y se distraen con el Switch, por ejemplo. Lo expongo ahí. Y yo me distraigo porque veo que no está saliendo lo que tiene que salir. Bueno, por ejemplo, que esto tiene una bajada cotidiana, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la campaña de Kast, que se instaló con la idea del gobierno de emergencia y que llega diciendo el país está en bancarrota. Y luego hay ciertas cosas que decirlas tienen profundas consecuencias. Sí. Y eso, por ejemplo, tuvieron que recular respecto a esa decisión, ¿no? A esas... porque efectivamente eso tiene, decir una cosa así, consecuencias gravísimas. Tiene consecuencias gravísimas. En campaña da lo mismo, pero ya cuando eres autoridad, bueno, no da lo mismo, claramente. Y pensaba en la vuelta de tuerca de ese mismo discurso cuando la vocera dice la semana pasada, no, pero es que estamos haciendo cosas a largo plazo. Y uno dice, a ver, espérate, ¿cómo era la cosa? Emergencia a largo plazo. Claro. Y ahí uno piensa, bueno, llegaron al poder con un imaginario y ahora están tratando de transformar ese imaginario. Sí, mira, allí yo haría una distinción. Yo creo que intentaron llegar al poder con un discurso, ¿vale? Con una discursividad más bien material, con unas imágenes, con unos eslogan que en el fondo no son grandes imaginarios sociales. Para mí el gran imaginario social de esa campaña tiene que ver con un imaginario mítico que es el eterno retorno. El volver al vientre, el volver a la patria, al hogar, a ese paraíso perdido, ¿no? Es decir, vienen de la idea de que Chile estaba en el pozo, de que habíamos perdido ese paraíso, esa copia feliz del Edén, y que finalmente tienen que volver, ¿no? a ese Chile maravilloso, a ese Chile ejemplar, a ese Chile pasado. Hay un punto de nostalgia gigantesco, ¿no? Entonces, ahora, para poder construir ese imaginario, ese gran relato que es articulador y efectivamente, o sea, son motivos míticos que están presentes todos los días en todas las producciones culturales, desde Grecia, los egipcios, los escandinavos,
e incluso acá en nuestros territorios, ¿no? Antes de la llegada de los españoles ya existían estos relatos míticos, casi son como arquetípicos, ¿sabes? Entonces, efectivamente, cuando el año pasado en esa campaña nos proponen, ¿no? Esta noción, muy tomado de Estados Unidos, ¿no? Volver a ser América grande otra vez, es volver a ese pasado. Es decir, tiene una lógica muy nostálgica. Ahora, a partir de esa lógica, a partir de ese gran imaginario de volver al pasado, de ese retorno, de hecho el mito único, decía Campbell, ¿no? Ese mito del eterno retorno, de volver al vientre materno, volver a esa patria, volver a ese Chile tan anhelado, lo iban llenando, ¿no? De pequeños leitmotiv, titulares por allí y por allá, que tienen que ver con emergencia para volver a ser lo que éramos, ¿no? Quiero volver a un pasado. O sea, esa noción de un Chile perdido que tiene que volver a ser grande en el fondo, ¿no? Entonces, esa para mí es la parada. Estas cosas de emergencia, para mí no llegan a ser imaginarios. Pero sí, o sea, para ti desde el punto de vista académico, pero estoy pensando para la gente que votó, cuando te dicen, estamos muy mal, toda esta idea de que el país estaba derrumbando, aunque los datos, cifras, yo no voy a defender al gobierno de Boris, tengo una larga lista de peros al respecto, pero efectivamente hay datos. Por ejemplo, la inversión extranjera durante los últimos años, ¿no? La inflación, o sea, es como eso es real. rotunda. Y yo, por supuesto, con mis amigos siempre nos reímos cuando decimos el país en el suelo y vemos que los restaurantes, que los malls están llenos, ¿no? Aunque no haya la distribución que debería haber, el Producto Interno Bruto sigue siendo uno de los mayores de la zona, ¿no? Entonces, hay algo ahí que sí tiene un efecto real. Aunque tú y yo podamos distanciarnos y decir, bueno, una cosa es el discurso, pero el discurso tiene consecuencias en la vida de las personas y la manera en que votan. Sí, sin duda. O sea, es que tú lo describes muy bien. Habían datos que no se sostenían por ningún lado. Es decir, esos 6.000 millones, ¿no? de dólares que en fondo tenían que recuperar, que nunca dijeron cómo. De hecho, me gusta mucho cuando Carlos Peña dice, es curiosamente, este gobierno, la campaña, José Antonio Caz llega al poder, digamos, sin decir nada, ¿no? Y en su discurso, cuando él gana, ¿no? y celebra por allí en la Avenida de los Presidentes y da un discurso y dice, es que allí tampoco dijo nada. No. ¿Vale? Es muy curioso llegar a ser presidente de un país sin decir nada. ¿Vale? Sí, y además demostrando que hay cosas de las que no quieres hablar, diciendo, bueno, va corriendo el tiempo, ¿no? Y escapándote. Pero entonces, ¿cuál fue el imaginario que funcionó? Para mí es la vuelta al pasado. Es una vuelta al pasado. Pero de nuevo, nostalgia. ¿a cuál pasado? Es que es imaginario. Es que es imaginario. Es que no, mira, si uno lo empieza a ver, hay una canción de Trenet, ¿no? Imagínate, en los años 60, 70, este francés dice, esa dulce Francia, mi pequeño país de mi infancia, yo te guardo en mi corazón, ¿vale? En esa época. Pero eso también es imaginario. También pensamos a términos personales, porque, a ver, ese imaginario nacional, diríamos, ¿no? La idea de nación, la idea de pasado del glorioso. retorno a la patria. Claro, pero eso es una fantasía, porque esa patria nunca existió. Esa patria se construye discursivamente, igual que nosotros construimos los discursos respecto a nuestro pasado. Sí. Como tú te acuerdas, sí, Ignacio, sí, sabes que fuimos a almorzar y nos reímos tanto de no sé qué. Tengo una idea a partir de eso. Es que el pasado es lo único que nos da certeza. Vivimos en un momento de tanta incerteza, buscamos prever el futuro, pero lo único que nos da seguridad es aquello que ya vivimos. Y eso que nosotros vivimos incluso lo podemos transformar para que se adecúe a como yo lo quiera sentir y yo lo quiera vivir en mi presente, en este momento actual. Y de hecho, como para mí ese es un imaginario mítico trascendental, que es el regreso a casa. O sea, imagínate la canción de Iyapu, Vuelvo. Violeta ausente. O sea, hay una película tremenda donde actúa Colin Farrell, no me acuerdo, Go Back Home, no me acuerdo cómo es la película, que están allí en Siberia y escapan del gulag de Stalin, ¿no? Y la película va, ¿no? Durante 2 horas 30 minutos, es el retorno a casa. Ese retorno a ese lugar, ¿no? Prístino, bello, de mi infancia, ese donde estaba la comida noble, mi familia, mi encuentro. Entonces, es un imaginario mítico. Es un motivo mítico que es trascendental, que está en todas las épocas. Bueno, tú que eres del mundo de la literatura, las letras, seguramente me podéis dar 1000 ejemplos de libros, de historias que narren y traten la idea de volver a un pasado. Sí. Debe estar lleno, ¿no? Debe estar lleno. Entonces, tiene que ver con eso. Para mí ese fue como el gran trampolín de relato de la campaña de José Antonio Caz, porque en cuanto a datos era insostenible. Sí, po.
Pero aquí te das cuenta que la fuerza del imaginario, como un poco se titula este encuentro esta mañana, es tan poderoso que el imaginario es capaz de esconder, de solapar y de expulsar a los datos. Ahora, a mí me encantaría, Ignacio, estar de acuerdo contigo, pero yo creo, solo una referencia respecto a lo literario, En busca del tiempo perdido, de Proust, para empezar, así una cosa así. Pero yo creo que el discurso fue más que... Ahí te lo dejo ir rebotando para una próxima conversación, pero fue más la sospecha sobre el otro. ¿Cachai? O sea, nos unimos en torno a que hay un otro que nos pone en peligro. Sí. Yo creo que fue mucho más. O sea, es como creo que el centro del discurso, del de Milei, del de Trump, se sostiene en la idea de que tenemos que protegernos del afuera. Y ese afuera está adentro. Y en el caso de nuestros países, todos nuestros países, que son países mestizos, incluyendo Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, que es un país que está construido sobre la sangre de los nativos y a partir de la llegada de extranjeros que ocupan esa tierra, nunca ha habido un Estados Unidos blanco, o sea, esa cuestión no existe, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es más doloroso todavía, porque por último, la mirada hacia un pasado glorioso que no existió es bastante más luminosa que decir tenemos que poner rejas en todas partes porque vienen estos otros malos a ponernos en peligro, que también es un imaginario. También lo es. Cuando vemos las cifras de criminalidad, por ejemplo, vemos el aporte económico que están haciendo los migrantes, vemos cómo han enriquecido nuestra cultura, etcétera. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Te lo dejo ahí para que pensé. Nos vemos próximamente. Oye, fue un gusto venir para acá. Me gusta hablar contigo, así que nos vemos prontito. Sí, a micrófono y fuera de micrófono. Nosotros puchenteamos mucho con el Ignacio. Oye, nos vamos a la pausa y al regreso, viernes de Bienestar. Vamos a hablar de longevidad. Bueno, tú eres un hombre deportista, así que ya está ahí en camino. Pero hoy era longevidad igual. Ya volvemos.